Muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a un catedrático emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública, es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, epidemiólogo, don Juan Gestal. Muy buenos días para nosotros. La entrevista saldrá a las 9 de la noche. Buenas noches para nuestros telespectadores. Buenas noches, entonces. Hace poco se ha tomado una medida que es volver a las mascarillas en los centros hospitalarios. ¿En base a qué criterios se ha tomado esa medida? Bueno, por el aumento que se produjo de casos de infecciones respiratorias debido a que este año tanto el sincitial respiratorio que afecta a los niños provocando una bronquiolitis como la gripe vinieron casi juntos. Lo normal es que venga el sincitial y cuando baja el sincitial después venga la gripe, pero este año vinieron juntos. El pico del sincitial pues fue más o menos en la semana 50 y el de la gripe en la semana 52. Entonces hubo una congestión importante de los hospitales y eso motivó que las autoridades sanitarias tomaran la decisión de volver al uso de la mascarilla, pero con una condición. La condición era que en cuanto comenzase a bajar la incidencia, pues las comunidades en donde se producía ese descenso pues podían decidir retirar el uso obligatorio de la mascarilla, dejarlo solo en una cuestión voluntaria, cuando pasasen 2 semanas. De facto, el pico se alcanzó en la semana 52, la última semana del año, ya estamos en 2 semanas después, por tanto no creo que dure mucho el mantenimiento del uso de la mascarilla en los centros sanitarios. Bueno, antes estaba la gripe, ahora tiene que convivir con el COVID. ¿Cómo está siendo esa convivencia? Bueno, el COVID se ha quedado con nosotros, ¿no? El SARS-CoV-2, en vez de hacer como su antecesor, el SARS-CoV-1, que desapareció, pues no, este ha decidido quedarse como un virus endémico con nosotros, como otro virus de catarro común. Hay varios coronavirus ya, 4 que producen casos de catarro común. Este ha venido a sumarse a ellos y, bueno, ha estado también por el medio, se ha producido un aumento desde pues la semana 40, comenzó a aumentar. Bueno, primero descendió y después en la semana 47 comenzó a aumentar la incidencia de COVID, pero vamos, dentro de cifras en absoluto preocupantes. Con respecto al primer año, al año de la pandemia, ¿en cuánto ha bajado esa incidencia? Bueno, pues la presentación es diferente. Ahora estamos ya con una población muy vacunada, con una población de lo que se ha llamado inmunidad mixta, es decir, población que ha pasado también la infección incluso algunos más de una vez. Estamos, por tanto, con una población inmunizada muy diferente a la situación de la época de la pandemia, en donde pues era un virus nuevo y éramos todos pues muy susceptibles. Esa es la gran diferencia entre la pandemia y la situación de endemia. Y otro aspecto muy importante ha sido que el virus ha ido evolucionando, sobre todo desde la llegada de la variante Omicron, con los linajes y sublinajes correspondientes que se han ido produciendo. Es un virus RNA y cada vez que se multiplica pues sufre modificaciones, mutaciones. Aquellas que le son adecuadas para ellos, para su subsistencia, son las que van un poco perpetuándose. Bueno, pues estos diferentes linajes y sublinajes de la variante Omicron pues son más benignos, se han convertido en más benignos. En cuanto a las vacunas, ¿qué componentes tenían las vacunas para atacar ese virus? Bueno, las vacunas se prepararon en un primer momento, vacunas de RNA mensajero y aparte de otras vacunas como las de vectores virales, por citar aquellas dos pues, que más hemos utilizado. Había otras de proteínas, pero esas dos fueron las que más hemos utilizado nosotros. En cuanto se dispuso de cantidad suficiente de vacunas de RNA mensajero, se dejaron de utilizar las otras vacunas en nuestro medio. Bueno, y ha habido que administrar
dosis de refuerzo con frecuencia. Y esto hay que explicárselo a la población del por qué esas dosis de refuerzo. Pero oiga, si con una dosis de imprimación y un refuerzo, pues ya se consigue una inmunidad muy potente. Bueno, ¿qué pasa con el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 nos infecta las células del aparato respiratorio y cuando nos infecta estas células nosotros no tenemos capacidad de desarrollar inmunidad a nivel de la puerta de entrada. La inmunidad que nosotros vamos a desarrollar, tanto con las vacunas como con la infección natural, es una inmunidad en la sangre, en un segundo paso, que nos va a proteger frente a las formas graves de la enfermedad, pero no nos protege frente a la infección. Eso explica que una persona vacunada o que una persona que ha pasado la infección pueda volver a pasarla en otro momento. Entonces, cómo proteger a las personas más vulnerables, y esto fue lo que se hizo durante la pandemia, pues para que tuvieran un nivel de anticuerpos en sangre importante para evitar esas infecciones. Los anticuerpos en sangre, inducidos por la vacuna o inducidos por la propia infección, van a disminuir con el paso del tiempo. A partir de 4, 6 meses, pues ya alcanzan unos niveles muy bajos. Cuando volvemos a contactar con el virus, nuestros vigilantes van a detectar la presencia del virus, van a avisarle al sistema inmune que produzca anticuerpos. Pero el proceso de producción de anticuerpos tarda 2 semanas, tarda unos 15 días. En cambio, el periodo de incubación de la infección fue haciéndose cada vez más corto y al final era un periodo de incubación 2, 3 días, como mucho 4 días. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que no se evitaba la infección. ¿Cómo evitarla? Pues con dosis de refuerzo para mantener unos niveles altos de anticuerpos circulando en la sangre en las personas más vulnerables. Esa es la explicación del por qué nos recomendaron el recibir tantas dosis de refuerzo de la vacuna durante la pandemia. ¿Ha bajado el porcentaje de infectados que se hayan puesto la vacuna? Perdón, no entiendo. Si entre los vacunados ha bajado el porcentaje de las personas que se vuelven a infectar con el virus. Bueno, la vacuna ni la infección natural no protegen contra el hecho de infectarse. El hecho de que te infectes o no depende, entre otras cuestiones, de que tengas un nivel alto de anticuerpos en la sangre. Aparte de otros factores que son, ya podemos decir, factores individuales de la capacidad de defensa del individuo. Y por tanto, yo no conozco ningún estudio que haya valorado eso que preguntas, pero sí la explicación es, si tienes anticuerpos en la sangre, vas a estar protegido frente a la infección. Si no los tienes, pues puedes padecer la infección, pero no la forma grave, no las formas graves de la enfermedad, que frente a estas, si la inmunidad que tenemos, ya sea por las vacunas, ya sea por la infección o por ambas, pues es así, nos va a proteger. El virus afectaba de forma más grave a hipertensos, a diabéticos. Sí, a personas que tenían la afectación más grave era a las personas que tenían su inmunidad disminuida, como son las personas mayores con los años, llamamos inmunosenescencia, son los años nuestro sistema inmune pues va debilitándose. Por tanto, las personas mayores, sobre todo las mayores de 80 años, mayores de 74, en segundo lugar, y por otra parte todas aquellas personas con trastornos de su inmunidad, en los que están pues, por un cáncer sometidos a tratamiento inmunodepresores o por otra serie de enfermedades crónicas, reumáticas, recibiendo tratamientos que disminuyen la inmunidad, aquellas personas que han recibido un trasplante y están con tratamientos para evitar la reacción del trasplante, el huésped contra el trasplante. Bueno, todas esas personas con trastornos de la inmunidad eran las que tenían eran más susceptibles y, por tanto, por ejemplo, los diabéticos. La diabetes es una enfermedad con una prevalencia muy elevada en la población,
pues también tenían esa mayor susceptibilidad. Tú escribiste un libro, Pandemias. ¿Cuál fue la peor pandemia para la humanidad? Bueno, la peor Ahora hay enfermedad más que... medios, ¿no? ¿eh? Hay más medios para hacerle frente ahora. Bueno, indudablemente, hoy tenemos otros medios para hacerle frente, sobre todo, vamos a decir, la atención intensiva, los cuidados en las unidades de cuidados intensivos, para permitir el mantenimiento del funcionamiento del organismo y de esa manera poder resistir al envite de la enfermedad. Pero bueno, la enfermedad más terrible, la enfermedad que más niños ha matado, la enfermedad que más población ha matado a lo largo de la historia de la humanidad, ya se ha vencido, es la viruela. Es la viruela, el último caso de viruela endémica se produjo en octubre de 1977. Desde entonces no se han vuelto a producir casos y es una enfermedad erradicada. Pero bueno, hemos tenido muchísimas pandemias. Las enfermedades infecciosas acompañan a la humanidad pues desde los asentamientos agrícolas, allá pues por 5.000, 8.000, 10.000 años de nuestra historia, ¿no? Y en cuanto a las vacunas, hay, según he leído, 41 millones de personas vacunadas en España y 6 millones que no lo están. Algunas personas han mostrado reticencias a ponerse la vacuna. ¿Qué efectos adversos puede tener la misma? Se habla de un síndrome de trombosis. Bueno, las vacunas de vectores virales, con las vacunas de vectores virales se asoció un riesgo de trombosis. Era un riesgo muy bajo, muy bajo, muy bajo, y el beneficio de la vacunación era muy superior a ese riesgo y por tanto esas vacunas de vectores virales se mantuvo su utilización hasta que se dispuso de cantidad suficiente de vacunas de RNA mensajero que no tenían ese problema. Bueno, nunca en toda la historia de la humanidad se llevó a cabo un programa de vacunación masivo tan elevado, que se vacunara tanta gente, tantísima población prácticamente al mismo tiempo. Entonces, cuando haces una campaña de vacunación, que vacunas a mucha población, en este caso muchísima población, en poco tiempo se van a producir en personas vacunadas, pues problemas de salud que también se producirían si no hubieran recibido la vacuna, ¿no? Y bueno, algunas veces se ha querido culpar a las vacunas de estos problemas. Esto es lo primero que se estudia siempre cuando hay un efecto secundario de una vacuna. Se ve si ese efecto secundario que se presenta es más frecuente en las personas vacunadas que en la población general no vacunada. Si es más frecuente en la población vacunada, entonces hay que ya analizar y ver si puede tener alguna relación con la vacuna. Si ya no es la frecuencia, no es superior a la de la población general, pues no tiene nada que ver con la vacuna. Pero efectivamente, ese problema de las trombosis se presentó con unas incidencias bajísimas, pero en cuanto se pudo, en cuanto se dispuso de vacuna, se dejó de utilizar la vacuna de vectores virales. Y el síndrome de Guillain-Barré también lo podía haber provocado. Se asocia a veces con administración de antígenos, de algunos antígenos, de algunas vacunas, pero no fue especialmente relacionado con las vacunas del COVID. Los principales detractores de las vacunas hablan de que era una vacuna muy experimental, que no se podía hacer una vacuna segura en tan poco tiempo. Eso no es cierto. No es cierto. La vacuna que hemos utilizado, la vacuna de RNA mensajero, es una vacuna que se diseñó en el año 2003.
cuando fue el SARS, síndrome respiratorio agudo grave, en 2003. Pero fue una vacuna que ya no se llegó a utilizar entonces porque a partir del mes de junio de 2003 dejaron de aparecer casos del SARS coronavirus 1, de responsable de ese síndrome respiratorio agudo grave, y ya no hubo pues posibilidad de probar la vacuna en la población. Cuando apareció el COVID, ya rápidamente se identificó que se trataba, que estaba producida por un coronavirus, se secuenció ese coronavirus en unos días, y ya a partir del 12 de enero, creo que ya el 12 de enero de 2020 ya se conocía la secuenciación completa del virus, pues ya empezó Moderna, laboratorio Moderna, con el Instituto de Alergia de los Estados Unidos, empezaron ya a preparar las vacunas de RNA mensajero. Pfizer, que después las de Pfizer las hemos utilizado mucho, las de Moderna también, se sumó más tarde, 1, 2 o 3 meses más tarde, se sumó también al desarrollo de estas vacunas. Se ganó tiempo en el desarrollo porque se llegó a un acuerdo con las agencias reguladoras, la Agencia Europea del Medicamento. Bueno, se llegó a un acuerdo de ir pasándole información de los estudios que se iban realizando en tiempo real. Y por tanto las agencias reguladoras iban conociendo todos los resultados de todos los estudios en tiempo real. Y eso permitió ahorrar un tiempo que antes lo que se hacía normalmente en el desarrollo de una vacuna es que haces todo el desarrollo de la vacuna, haces todos los estudios correspondientes de seguridad, inmunogenicidad, etcétera, y una vez que tienes todo el paquete con todos esos resultados, se lo presentas a la agencia reguladora. Aquí se ganó tiempo de esta manera. Y también se ganó tiempo porque ante la situación tan terrible de esta pandemia, los estados pusieron dinero. En el caso concreto, por ejemplo, los Estados Unidos pusieron mucho dinero para ayudar a los laboratorios al desarrollo de las vacunas, sobre todo a la hora de buscar personas para participar en los ensayos de la fase clínica en humanos. Y que además poner dinero porque esos ensayos son realmente muy costosos. Todo eso permitió ahorrar tiempo, pero no se saltó ningún paso de los necesarios para garantizar pues la seguridad y para determinar la inmunogenicidad de la vacuna. Bueno, también se ha hablado de casos de miocarditis y los más detractores de las vacunas incluso las han asociado con la muerte súbita. Bueno, algunos efectos secundarios siempre vamos a tener. Nada es seguro al 100%, y puede haber efectos secundarios. Lo que hay que ver si esos efectos secundarios son o no son asumibles. Hay que poner en la balanza, en un lado, los beneficios y en el otro lado los posibles efectos secundarios. Esto en todo el desarrollo de cualquier medicamento. Las vacunas son también un medicamento, pero en el caso de las vacunas la exigencia es mucho mayor, porque estamos hablando no de algo que vamos a utilizar en una persona que tiene ya una patología, sino algo que vamos a utilizar en unas personas sanas. Por tanto, las exigencias son mayores, pero indudablemente algunos efectos secundarios tienen, pero digamos que en una proporción muy baja y siempre asumibles en cuanto a los beneficios que aportan. ¿Y tú crees que vamos a tardar mucho tiempo en vivir otra pandemia? Eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie. En cualquier momento puede producirse una epidemia, una pandemia. Retos y desafíos infecciosos tenemos, y la humanidad pues no estamos libres de ese riesgo. ¿Cuándo se van a presentar? No lo sabemos. Vamos a ver, una pandemia del nivel del COVID similar es la que se produjo en 1918
con la gripe, la pandemia de gripe del 18. Es lo que podemos decir similar. Han pasado 100 años, tuvieron que pasar 100 años, pero eso no quiere decir que no puedan venir pandemias con más frecuencia. De hecho, este siglo, la primera fue la del SARS en 2002-2003, 8.000 y pico de casos. Hemos tenido una pandemia de gripe, bueno, de poca importancia, la de 2009-2010, en lo que va de siglo. Luego hemos tenido, aparte del COVID, también en 2012 empezó en Arabia Saudita otro coronavirus responsable del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que tiene una letalidad de un 35%, una letalidad importante. Pero bueno, parece que ya desde hace años está disminuyendo su incidencia. Pero bueno, en el siglo pasado tenemos la pandemia de VIH-Sida, que claro, es distinta de una pandemia de transmisión respiratoria, ¿no? Pero llevamos 80 millones de personas que se han infectado por el VIH y que han muerto la mitad, 40 millones. Todavía hay unos 33 millones de personas que viven con el VIH. O sea, y eso, en proporción y en número, es muy importante, que los daños causados por esta pandemia. Pero el miedo es distinto. El miedo que produce una pandemia de transmisión aérea es completamente diferente. Tuvimos en el siglo pasado, en el 57, la gripe asiática, en el 68 la gripe de Hong Kong, en el 18 la pandemia de gripe llamada gripe española, porque nosotros no estábamos en la guerra y aquí se declaraban los casos. Y por tanto, pues la gripe española, aunque el origen está claro y lo sabe todo el mundo, que fue en Kansas, en los Estados Unidos. De allí se trajo al frente occidental y después se fue difundiendo por todo el mundo. En el siglo XIX tuvimos las pandemias de cólera, aparte también de gripe. A lo largo de toda la historia, las pandemias de peste, realmente las pandemias de peste se estudian, 3 grandes pandemias de peste, y hasta 1960 la Organización Mundial de la Salud no puso el punto final a la tercera pandemia de peste, desde la peste de Justiniano, allá a principios, allá por el siglo III. Bueno, estamos siempre expuestos a sufrir enfermedades infecciosas, enfermedades pandémicas. Ahora, en este momento, el peligro más grande está relacionado con el cambio climático, los aumentos de temperatura, están favoreciendo que los vectores de los virus que se puedan adaptar a vivir aquí, el Aedes albopictus, que llamamos, conocido así más vulgarmente como mosquito tigre por esas manchas que tiene, que ya se ha asentado en Europa, no solo en la cuenca mediterránea. En España ya ha bordeado la cuenca mediterránea y de Andalucía, Extremadura y Galicia. Ya este verano teníamos aquí el Aedes albopictus. Entonces tenemos posibilidad de chikungunya, tenemos posibilidad de muchos virus de transmisión a través de artrópodos. Ese es un riesgo que hay. Y otro son los virus de la gripe. Los virus de la gripe, ahora tenemos todo el tema de la gripe aviar, siguen siendo una amenaza importante para nosotros. Pero después puede aparecer uno diferente que no esperábamos, como ha sido el caso de estos coronavirus, que nos pueda pues venir a alterar la vida. Un ser tan pequeñito, ultramicroscópico, es capaz de poner el mundo patas arriba. Y ahora tú fuiste crítico con la reacción de las administraciones a la pandemia al principio. ¿Tú crees que ahora estaría mejor preparado nuestro sistema de salud para hacer frente a otra pandemia? ¿Se ha aprendido algo de
de lo que ocurrió hace 3 años, hace 4 casi. Hombre, aprender yo creo que se ha aprendido. Hubo un grupo de personas, 20 personas, que allá en agosto de 2020 publicamos un editorial en Lancet, una carta, mandamos una carta, no un editorial, una carta a Lancet, luego una segunda carta a Lancet pidiendo que las autoridades españolas llevaran a cabo una evaluación de cómo se había gestionado la pandemia, para aprender y aplicarlo ya en las olas sucesivas que podrían venirnos, como después nos vinieron. Bueno, no encontramos receptividad por parte de la administración para llevar a cabo ese estudio. Esos estudios en los que no se pretendía culpabilizar a nadie, sino detectar dónde hemos fallado, dónde nos hemos equivocado, qué tendríamos que haber hecho para eso aplicarlo de cara al futuro. Eso no se ha hecho. Y lo primero que tienes que hacer para aprender algo es reconocer que no sabes. Entonces, cuando partes de esa postura, eres capaz de aprender. Esa postura humilde de decir, vamos a ver qué es lo que nos llevó a esa situación. Bueno, esto no se ha hecho. Y si viene otra pandemia, ¿cómo vamos a actuar? Hombre, yo creo que en fresco, pues sí, que también se cometerían errores, sin duda ninguna, pero yo creo que habría más aciertos, ¿no? Algunos errores se evitarían. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen repaso de todo lo que es el COVID-19 y las vacunas y las pandemias. Muchas gracias, Juan, por estar hoy conmigo aquí y un fuerte abrazo. Encantado, Pablo. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós.